Porque, dados los desastres anteriores de las guerras e intervenciones de Occidente en Afganistán e Irak, los amos del mundo se embarcarían en otra intervención militar en el mundo árabe y musulmán tan pronto después, y al hacerlo confirmarían la advertencia de Marx de que la historia se repite, primero como tragedia, luego como farsa. ¿Y por qué iban a intervenir en Libia, dado que lo que rotundamente se describía como una revolución en 2011 claramente no pasó la prueba del apoyo popular en todo el país para calificarla como tal? Si hubiera sido una revolución, respaldada por el apoyo de masas entre la población, e involucrando la deserción de un número significativo de las fuerzas militares y de seguridad del país, es lógico pensar que no se habrían necesitado 8 meses para derrocar al régimen incluso con el apoyo aéreo de la OTAN. Las imágenes de las noticias occidentales de los rebeldes se componían en gran parte de grupos dispares de hombres conduciendo en camionetas. Algunos con armas de asalto y ametralladoras pesadas montadas sobre ellos, disparando salvas al desierto. Carecían de disciplina, cohesión u organización y, en cambio, parecían encarnar la definición misma de trapicheo. Como escribía Patrick Coburn de The Independent en agosto de 2011, Gaddafi puede caer, pero parece cada vez más que, si lo hace, estará a manos de una colección heterogénea de milicias cada vez más dependientes para el éxito del apoyo táctico de los aviones de la OTAN. Dado que los rebeldes carecen de un liderazgo coherente o de una fuerza militar unida, es poco probable que el resultado sea una victoria clara. Incluso si es victorioso, los rebeldes dependerán del apoyo extranjero en todos los niveles para ejercer autoridad sobre este vasto país. La pregunta de por qué es aún más importante cuando consideramos que una propuesta para una resolución pacífica del conflicto, elaborada por la Unión Africana, fue rechazada instantáneamente tanto por los rebeldes que luchaban contra el régimen como por sus partidarios en Occidente. El papel de Gaddafi como miembro fundador de la UA es crucial aquí. Su firme apoyo a las metas y objetivos de la organización desde sus inicios con la Declaración de Sirte de 1999, cuando los jefes de Estado africanos se reunieron en la ciudad libia bajo la bandera de su predecesora, la OUA, Organización para la Unidad Africana. Hizo un llamamiento para el establecimiento de una Unión Africana. Su principal objetivo al hacerlo era acelerar el proceso de integración en el continente para permitirle desempeñar el papel que le corresponde en la economía global al mismo tiempo que aborda las múltiples facetas sociales, problemas económicos y políticos agravados por ciertos aspectos negativos de la globalización. Este principio fundacional panafricano de la UA es la razón por la que su intento de intervenir en el conflicto libio en 2011 fue refutado. Para los gobiernos occidentales y los ideólogos occidentales, África y los africanos en el siglo XX todavía constituían el peldaño más bajo en la escala de estatus e importancia cuando se trataba de resolver las crisis que afectaban a su propio continente y región. Aquí discernimos el residuo podrido de siglos de colonialismo, apuntalado por el racismo, que sostiene que los valores culturales universales son valores culturales occidentales y que la civilización y Occidente constituyen dos caras de la misma moneda. Como tal, el mundo imaginado por Aimé Césaire cuando escribió, tengo una idea diferente de un universal. Es de un universal rico en todo lo particular, rico en todos los particulares que hay. La profundización de cada particular, la coexistencia de todos ellos, seguía siendo esquivo. Dado el compromiso de Gaddafi con el panafricanismo como antídoto contra la superexplotación y la miseria sufrida por el continente durante generaciones de colonialismo e imperialismo, y con uno de los principales objetivos de la UA para lograr una mayor integración de los estados africanos, la organización no fue considerada un actor imparcial en el conflicto. Así lo confirman los detalles de la propia propuesta de la UA, que a los ojos de un Occidente ya entonces comprometido con el objetivo del cambio de régimen, contenía el defecto fatal de no incluir la no participación de Gaddafi y sus hijos en la política de Libia. Futuro. Pero entonces, ¿cuál es la definición de imparcial cuando se trata de un cambio de régimen? Tomado desde la perspectiva del gobierno soberano de un Estado africano que es destituido a instancias de la intervención militar de la OTAN, desencadenado en la parte posterior de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que, como se explora, fue manipulado deliberadamente para derrocar al líder libio y su gobierno, como preparación para su asesinato a manos de una turba, la imparcialidad no tiene cabida. Ciertamente no tenía cabida en la actuación de la OTAN que, como se ha visto, centró sus esfuerzos en atacar fuerzas gubernamentales para asegurar un resultado victorioso para las diversas facciones armadas dispuestas contra ellos. En su análisis integral de los porqués y los motivos de la guerra en Irak, analizando la lente ideológica a través de la cual los defensores de la guerra,
tanto dentro de la administración Bush como en toda la comunidad de expertos con sede en Washington. Adujeron el caso moral para la intervención y su fe inquebrantable en su resultado exitoso. El experto en política exterior y académico de EU. Michael McDonald, señaló cómo los aliados europeos y árabes de Estados Unidos presionaron públicamente a Estados Unidos para que interviniera en apoyo de los insurgentes que luchaban contra Muammar Gaddafi. Este fue un análisis confirmado por Barack Obama en una amplia entrevista que le dio a Jeffrey Goldberg de la revista The Atlantic en 2016 sobre su historial de política exterior y los desafíos específicos que su administración enfrentó en el Medio Oriente. Obama proporcionó una idea de hasta qué punto el bagaje que legó su presidencia por parte de la administración Bush, en la forma de las consecuencias de los dos desastres militares estadounidenses de Afganistán e Irak, ayudó a informar su determinación de reducir el compromiso y la presencia militar estadounidense en la región. En concreto, sobre Libia. Goldberg revela cómo en privado, él, Obama, llama a Libia un espectáculo de mierda, en parte porque posteriormente se convirtió en un refugio de ISIS, Daesh, uno al que ya ha atacado con ataques aéreos. Se convirtió en un espectáculo de mierda, cree Obama. Por razones que tienen menos que ver con la incompetencia estadounidense que con la pasividad de los aliados de Estados Unidos y con el poder obstinado del tribalismo. Si bien Obama puede haber tenido un caso en lo que respecta al papel que desempeñaron el primer ministro británico, David Cameron, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, al defender la intervención en Libia. Su propia responsabilidad por el desastre que cayó sobre el país no puede ser abdicada tan convenientemente. Pero esto por sí solo no respondió a la pregunta de por qué permitiría verse envuelto en otra intervención militar en la región en un momento en que las consecuencias de los desastres de sus intervenciones anteriores en Afganistán e Irak aún no habían llegado a su fin. Y además no mostró signos de hacerlo en el corto plazo. Para encontrar la respuesta a esta pregunta, debemos volver al establecimiento y el papel del Comando Africano de los Estados Unidos, AFRICOM. En su sitio web, bajo el encabezado Misión, un solo. El breve párrafo describe el propósito de AFRICOM como uno de los 6 comandos globales geográficos del Departamento de Defensa de los EU, que en el siglo XXI tienen la tarea de mantener el dominio de espectro completo del poder militar de los EU. El Comando África de los Estados Unidos, en conjunto con socios internacionales y entre agencias, construye capacidades de defensa. Responde a las crisis, y disuade y derrota las amenazas transnacionales para promover los intereses nacionales de los EU. Y promover la seguridad, la estabilidad y la prosperidad regionales. Al leer esto, estamos obligados a reflexionar sobre la cuestión de qué le da a los Estados Unidos el derecho moral o ético de establecer un comando de África en primer lugar. Cuán profundo debe ser el pozo de la arrogancia imperial en Washington para creer que tiene tal derecho. También nos lleva a reflexionar sobre cuál sería la reacción en Washington, Londres o París y C. Imagine un mundo en el que los Estados Unidos de África establecieran un comando de América del Norte. Seguramente no hace falta decir que hasta que comencemos a imaginar un mundo así, permaneceremos para siempre prisioneros del hecho consumado. A pesar del establecimiento de AFRICOM en 2007. En 2011, su sede se mantuvo muy alejada de África, en Alemania, en Kelly Barracks en Stuttgart, para ser precisos. La única base militar permanente de Washington en el continente africano 4 años después de la creación de AFRICOM estaba en Camp Lemonnier en Djibouti. Una instalación que comenzó su vida como una base del Cuerpo de Marines de EU. En 2003 antes de ser entregada a US CENTCOM, Comando Central de EU. En 2006, luego de lo cual fue reasignada en apoyo al Comando de África de EU. En 2008. Explorando los motivos detrás de la formación de AFRICOM. No podemos pasar por alto la centralidad de la lucha por el control y la dominación de los recursos naturales que durante mucho tiempo ha sido el motor del caos y el conflicto en el Medio Oriente y en todo el sur global. A este respecto, el hecho de que AFRICOM fuera la creación de un grupo de cabilderos de la industria petrolera junto con un grupo de congresistas estadounidenses en Washington en 2002 cuenta su propia historia. Bajo los auspicios del African Oil Policy Initiative Group, AOPIG. Los cabilderos de Saiyad produjeron un libro blanco argumentando por qué el gobierno de EU debería priorizar asegurar un punto de apoyo en África, especialmente en África Occidental, de donde EU en ese momento obtenía un porcentaje cada vez mayor de sus importaciones de petróleo. En 2002, el AOPIG proyectó que para 2015,
el 25% de todas las importaciones de petróleo de EU provendrían del África subsahariana, en comparación con el 16% que importaba en 2002. El tiempo demostraría que esta proyección es totalmente inexacta. De hecho, en lugar de que el porcentaje de importaciones estadounidenses de petróleo de África aumente a una cuarta parte de sus necesidades totales, las importaciones de petróleo de EU desde África Occidental disminuirían en lugar de aumentar debido al crecimiento de la industria nacional de fracking de EU y la producción de gas de esquisto como fuente de energía alternativa. Sin embargo, aunque el petróleo puede haber sido un factor en el pensamiento estratégico de Washington cuando se trató de África en 2002, de ninguna manera fue el único factor. Un hombre que nunca tuvo dudas sobre la naturaleza de la importancia de África para Washington fue Muammar Gaddafi de Libia. Dirigiéndose a la quinta cumbre de la Unión Africana en 2005, el líder libio dijo: ellos son los que necesitan África, necesitan su riqueza. El 50% de las reservas mundiales de oro se encuentran en África. Una cuarta parte de los recursos de uranio del mundo se encuentran en África, y el 95% de los diamantes del mundo se encuentran en África. Un tercio del cromo también se encuentra en África, al igual que el cobalto. El 65% de la producción mundial de cacao se encuentra en África. África tiene 25.000 kilómetros de ríos. África es rica en recursos naturales sin explotar. Pero nos vimos, y aún nos vemos, obligados a vender estos recursos a bajo precio para obtener divisas. Y esto debe terminar. Entonces, aquí vemos que en 2011, aunque el acceso al petróleo africano puede no haber sido un factor clave en lo que respecta a los motivos de Washington para apoyar el cambio de régimen en Libia, los extensos depósitos minerales del continente sin duda lo fueron. Agregue a esto la amenaza planteada por la creciente presencia de China en África, proporcionando una fuente de inversión alternativa a la proporcionada por Occidente, una que no vino acompañada del tipo de términos punitivos que caracterizaron la relación de África con el FMI y el Banco Mundial en el 1980 y 90, y las cosas se vuelven más claras. Volviendo a Maximilian Forte, nos enteramos de que la administración Obama hizo pública su ansiedad por la creciente influencia en África de una China en ascenso. Al comienzo de una gira de 11 días por África en agosto de 2012, Hillary Clinton, como secretaria de Estado de EU, dio un golpe con un ataque velado a China, lo que implica que solo EU estaba interesado en la democracia y los derechos humanos, mientras que otros no identificados estaban simplemente interesados en explotar los recursos. Esto, por supuesto, sería la misma preocupación por los derechos humanos y la democracia que proporcionó la justificación oficial para la proyección del poder duro de EU en todo el sur global desde la Segunda Guerra Mundial. Incluida África si queremos recordar el papel de la CIA en el apoyo al golpe que derrocó a Patrice Lumumba en 1961 y culminó con su asesinato. Con respecto a los aspectos específicos de la presencia de China en África, Martin Jack describe un modelo de desarrollo chino distintivo, caracterizado por la participación estatal a gran escala. Lideró inversiones en infraestructura y servicios de apoyo, y ayuda que está menos ligada a los intereses económicos del donante y menos abrumadoramente enfocada en la extracción de minerales como en el caso de Occidente. China, no debe olvidarse, también tenía una política de larga data de no involucrarse en los asuntos internos de otros estados. A diferencia de sus contrapartes de Washington y Occidente, nos sorprende dada la experiencia histórica de Beijing a manos del colonialismo y el imperialismo. Otra evidencia de la importancia de África para Washington se encuentra en el establecimiento por parte de la administración Obama de la Iniciativa de Liderazgo de Jóvenes Africanos, YALI, en 2010. Esfuerzo a largo plazo para invertir en la próxima generación de líderes africanos y fortalecer las alianzas entre los Estados Unidos y África. YALI fue un ejemplo clásico de proyección de poder blando con el objetivo de cultivar futuros líderes africanos y grandes triunfadores con una inclinación y una visión del mundo favorables a los Estados Unidos. Donde en siglos pasados los misioneros acamparon en África con la intención de difundir la palabra de Dios, hoy la intención es difundir la palabra del democratismo, que no debe confundirse con la democracia, y promover los valores culturales estadounidenses y occidentales. La narrativa de los principales medios de comunicación sobre el conflicto en Libia implicaba que Gaddafi, junto con algunos leales acérrimos y mercenarios africanos, se enfrentó a un pueblo levantado que luchaba por emanciparse de la tiranía. Pero como escribió Hugh Roberts en un artículo de LRB en noviembre de 2011, la idea de que Gaddafi no representaba nada en la sociedad libia
Que se estaba enfrentando a todo su pueblo y que su pueblo estaba en su contra era otra distorsión de los hechos. Como sabemos ahora por la duración de la guerra, la gran manifestación a favor de Gaddafi en Trípoli el 1 de julio, la feroz resistencia que opusieron las fuerzas de Gaddafi. El mes que tardaron los rebeldes en llegar a alguna parte en Bani Walid y el mes siguiente en Sirte, el régimen de Gaddafi disfrutó de un apoyo sustancial. A principios de 2011, el liderazgo de Gaddafi en Libia se vio atrapado en un torbellino de eventos que escapaban a su control. El país se había visto afectado por la misma crisis de desempleo juvenil que era endémica en una región en la que las expectativas cultivadas por un fuerte aumento en los logros educativos no podían ser igualadas por oportunidades económicas y profesionales. Sí, hubo corrupción, mala gestión de los recursos y una penosa falta de diversificación económica. Pero tales enfermedades no se limitaron a Libia. Además, cualquier representación de países y sociedades poscoloniales, como Libia, debe tomar como punto de partida el papel del colonialismo en el retraso del desarrollo social, político y económico de dichos países. Como Kwame Nkrumah de Ghana, ya mencionado. Una vez recordó a sus críticos, aquellos que nos juzgarían simplemente por las alturas que hemos alcanzado harían bien en recordar las profundidades de las que partimos. El factor clave en el levantamiento que estalló en Benghazi fue el efecto de contagio de la revolución popular que había tenido lugar en la frontera oriental de Libia en Egipto, que resultó ser el catalizador requerido por las fuerzas sociales descontentas en la segunda ciudad de Libia para aprovechar la oportunidad de intentar emularlo. En cuanto a los acérrimos opositores de Muammar Gaddafi y su liderazgo, no había duda del hecho de que su derrocamiento y asesinato a manos de la OTAN. Los rebeldes respaldados no marcaron el comienzo de la democracia liberal de la que David Cameron y Nicolas Sarkozy se habían jactado prematuramente cuando visitaron Benghazi cuando la revolución se acercaba a su clímax. En cambio, empujó al país a un abismo de extremismo, faccionalismo y conflicto civil. Si bien la Libia de Muammar Gaddafi no guardó relación con la utopía que sostienen algunos de sus partidarios, no hay duda de que en 2011, en lugar de liberar al país y a su gente, la OTAN y Occidente fueron cómplices de su destrucción y de su inconmensurable sufrimiento, que continúa hasta el día de hoy. Fin.